Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con el S&P 500 que, como veis, sube un 0,13%, cuando a la mañana, cuando hacíamos el repaso de Bitcoin, veíamos que estaba cayendo un 0,40, 0,41%, así que ha recuperado. Vuelve a estar positivo, tercer día seguido de la semana con subidas en el momento. El Dow Jones subiendo un 0,43%, 44 ahora mismo, marcando nuevo máximo histórico en el día de hoy. No solo a cierre, que hizo ayer un máximo histórico a cierre, sino que hoy también ha superado incluso la vela máxima que hizo el día 25 del mes pasado. O sea que máximo histórico en el Dow Jones, que continúa con fuerza. Y el Nasdaq retrocede un 0,28% en este momento. No es mucho, pero bueno, nos quiere decir que las tecnológicas están un poquito peor, perdón, en el día de hoy que las empresas tradicionales, como estamos viendo en el Dow Jones. Es la tónica de las últimas semanas, un poquito mejor comportamiento de las empresas más tradicionales y un poquito peor de las tecnológicas, aunque han tenido un rebote importante también las tecnológicas en las últimas 3 jornadas. El DAX alemán sube un 0,29%, también está cerca de completar una figura de continuación de tendencia que le puede hacer romper los máximos históricos y avanzar a nuevos máximos históricos. Y Bitcoin en el día de hoy pues recupera un 2,21%, menos mal porque la vela de ayer fue muy mala para todo lo que había subido la bolsa tanto el lunes como el martes, y hoy al menos recupera casi todo lo perdido en el día de ayer. Así que dentro de lo malo, pues por lo menos tenemos una jornada de hoy un poco de alivio para empezar el mes además. Y es importante porque al cambiar de vela en el mes, es importante que la vela de este mes no pierda el mínimo de la vela del mes anterior si queremos que esto no caiga más, ¿no? El que quiera que caiga más, evidentemente, querrá lo contrario, querrá que pierda el mínimo de la vela del mes anterior, pero los que estamos invertidos, pues evidentemente no queremos que eso ocurra, y para eso pues tiene que ocurrir lo que está ocurriendo y que no caiga, ¿no? Que empiece el mes en positivo y que intentemos ir rompiendo alguna resistencia, aunque no sean todas, pero alguna, para que al menos pasemos de un movimiento bajista que llevamos desde que tocamos los 82.000 a un movimiento un poco más lateral, o la formación de un pequeño suelo, aunque sea a nivel temporal, que nos lleve a un rebote un poco más decente, ¿no? De momento todavía ni siquiera tocamos la línea de tendencia bajista acelerada, pero bueno, a ver si nos acercamos a ella, que más o menos pasa por la zona de los 60.800, perdón. Y una vez que rompa esa línea bajista acelerada, pues se encontrará con muchas más resistencias, pero por lo menos podríamos tener un rebote un poco más decente. En la vela mensual ya dijimos ayer que lo interesante sería que al menos se fuese otra vez hacia la línea de tendencia bajista, perdón, alcista, que acaba de romper esa zona de los 67.500, 68.000, pero estamos hablando de lo que puede hacer en el mes, ¿vale? Entonces, bueno, todavía queda mucho para el mes. En gráfico semanal, pues la vela de esta semana está en positivo, al menos, también algo a destacar, ¿no? Algo por lo menos positivo. Y en el diario, pues ya hemos visto rebotando, recuperando parte de lo que perdió en el día de ayer, casi todo, así que bien. En el gráfico horario, pues hemos roto la primera resistencia que teníamos, que hemos comentado a la mañana, de los 59.350 aproximadamente, y hemos avanzado hasta la siguiente, que es esta zona de los 60.480 aproximadamente, y ahí se ha quedado de momento. Es el siguiente punto que tendría que intentar romper. En el caso de MicroStrategy, vamos a ver lo que está haciendo en el día de hoy. La tenemos subiendo un 11,73%, bien, un buen comportamiento también, una vela muy positiva. Ya dijimos que lo que comentó el otro día MicroStrategy era positivo, por mucho que se le critique a Michael Saylor, etc. Todo lo que dijo está bien, es lo que yo haría también, es lo que dije yo que debería hacer antes de que dijesen que lo iban a hacer. Es decir, comprar acciones propias porque están muy infravaloradas, y comprar acciones preferentes porque están muy infravaloradas, si es que es necesario. Y pues eso manda un mensaje al mercado, aunque como dije también se puede ser más contundente todavía y se puede mandar un mensaje todavía más fuerte al mercado, pero bueno, al menos creo que el mercado debería entender un poco cómo no van a permitir que infravaloren la acción de manera, pues eso, como hemos comentado muchas veces, de una manera un poquito mm, utilizando noticias falsas como hacen en internet, etcétera, ¿no?
con food que están metiendo constantemente sobre MicroStrategy, ¿no? Entonces, con estas medidas yo creo que intentan cortar ese food. No sé si lo han conseguido, pero yo lo haría aunque sea de forma más contundente para que le quede claro al mercado, ¿no? Por esa parte. Y luego, por otra parte, pues lo que tiene que esperar evidentemente MicroStrategy es que recupere Bitcoin, porque si no, tampoco le sirve de nada estar bien estructurados si luego no se recupera el activo en el que han invertido, porque al final todo en lo que está basado MicroStrategy es en que Bitcoin suba en el largo plazo. Entonces tiene que subir en el largo plazo para que esta estrategia funcione, evidentemente. Eso nunca ha sido la discusión. La discusión es que si Bitcoin va bien, la estrategia de MicroStrategy es óptima. Si Bitcoin va mal, evidentemente, pues mala inversión, porque al final estás apostando por un activo y si ese activo no sube, evidentemente la cosa va mal. Pero esto es con Bitcoin y con cualquier otro activo que hubieran hecho la apuesta, ¿no? Si se hubieran ocurrido invertir en Amazon, igual que ha hecho con Bitcoin, pues dependerían de lo que hiciese Amazon, evidentemente. Pero la clave está en que están bien estructurados, que pueden aguantar mucho tiempo con la inversión sin necesidad de tener que vender, ya lo hemos dicho, tienen liquidez como para 17 meses. Evidentemente, si en 17 meses Bitcoin no ha subido y seguimos estando en estos niveles, tendrían que vender algo para seguir pagando esos intereses, pero en 17 meses Bitcoin puede estar en otro precio muy diferente al actual y si en 17 meses Bitcoin está en 80.000 o en 85.000, puede vender Bitcoins con ganancias para pagar los dividendos y no tiene ningún problema. De hecho, sería hasta positivo porque seguramente incluso venderían más para comprar acciones propias si siguen estando infravaloradas, ¿no? Bien, dicho esto, ya vamos con el resto de mercados. El petróleo sigue cayendo un 2,23%, fijaros, 71,32. Una caída brutal desde los 126 dólares que llegó a estar. Y bueno, era algo de esperar, hizo un doble techo, rompió ese doble techo en la zona de los 90 y la caída ha sido muy fuerte porque ni siquiera ha habido un pullback a ese doble techo, ¿vale? Ha rellenado el hueco este que tenía aquí y sigue yéndose hacia abajo, posiblemente incluso puede llegar a la zona de los 66 dólares, que sería zona de mínimos, o vamos, sí, muy por debajo de la media de los últimos 4 años, esa zona. El oro sube un 1,14%, anda estos días intentando estabilizarse después de la caída. Es normal, tampoco va a caer evidentemente como una roca, sino que poco a poco va a ir corrigiendo, movimiento lateral, corrigiendo, movimiento lateral, hasta que se estabilice, luego a una base, un suelo durante mucho tiempo, meses, años, para luego volver a subir. La plata lo mismo, recupera un 1% después de haber perdido esa línea de tendencia, está haciendo un pequeño pullback a la línea de tendencia y veremos a ver cuánto le dura ese pullback hasta que vuelva poco a poco a volver a caer y el platino lo mismo, un 2% de subida en el día de hoy. Euro contra el dólar baja de nuevo, ha habido un cambio claro en el mercado de divisas en los últimos meses o en las últimas semanas, vemos cómo se está yendo hacia abajo el euro contra el dólar, vemos cómo el dólar también está subiendo contra otras divisas, tienen sus días de pérdida, pero normalmente en las últimas semanas se está tendiendo a ganar el dólar con respecto a las otras divisas. También contra el dólar australiano, como vemos, vuelve a caer hoy un 0,25%, aunque estos últimos días ha tenido un pequeño rebote, pero no va a más ese rebote. Y el dólar estadounidense sigue fuerte contra el dólar canadiense también. Euro contra la libra cae un 0,50%, por fin ha roto el soporte, llevaba mucho tiempo tocando esa puerta, no terminaba de derrumbarla y finalmente sí, ya ha caído de ese nivel, lo estábamos esperando hace bastante tiempo. Últimamente ya veíamos que los máximos eran decrecientes y que cada vez estaban más cerca esa ruptura. Estos últimos días ya había amagado varias veces con las mechas de las velas por debajo de la zona de soporte. El cierre lo había conseguido mantener, pero hoy ya vemos esa caída, esa ruptura clara en este gráfico que veníamos anunciando desde hace mucho tiempo. La libra contra el yen, en cambio, todavía no rompe, sigue dentro de esa cuña, está yendo hacia la parte alta. En el momento que rompa esa cuña también veremos una caída importante. Y la libra contra el dólar, 0,17% arriba. En este caso, la libra se resiste a caer contra el dólar en el día de hoy, cuando todas las demás divisas sí lo están haciendo. Así que eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.